día para todos y para todas. Feliz lunes, feliz inicio de semana, cuando son las 8:14 de la mañana. Estamos de vuelta en una nueva edición de nuestro programa, su programa Orden del Día, una ventana comunicacional del Parlamento Nacional para todo el pueblo de Aragua, edición 192, que de manera continuada estamos permanentemente utilizando esta ventana comunicacional para interactuar con todos nuestros usuarios, con todas nuestras usuarias, en especial con nuestra gente de Maracay, de Mario Briceño y de Costa de Oro. Por acá, quien les habla, José Gregorio Colmenares, diputado de la Asamblea Nacional, moderador de esta ventana comunicacional de hace más de 5 años, un espacio que aprovechamos para conectarnos en directo con nuestra gente, tener contexto, hacer un análisis del contexto internacional, del contexto nacional y por supuesto del acontecer regional y desde lo local, cada uno de los 18 municipios. Aprovechamos también y ponemos el acento en la acción legislativa, la acción parlamentaria, lo que se discute, lo que se debate, lo que se está llevando a cabo en el Parlamento Nacional, Asamblea Nacional de Venezuela, asamblea vigente. Hoy tenemos que resaltarlo porque uno de los temas que tenemos hoy en la palestra es lo que se aproxima para este próximo sábado 1 de agosto, una reunión de encuentros de parlamentarios vigentes y exparlamentarios que no son más que políticos de buena fe que se suman en esta oportunidad al rescate de la institucionalidad, pero por supuesto del entendimiento, del diálogo y de la paz de manera permanente. Eso va a ser uno de los temas que vamos a tener hoy en la palestra de este programa. Recordarles que estamos en vivo a través de Radio Girardot 106.3 FM, Preventiva 94.7 FM del municipio Mario Briceño Iragorri, Vencedora 97.7 FM, Clase 91.5 FM, MCS Estéreo 98.3 FM, Cultiva 98.3 FM de Linares Alcántara, Melódica 103.5 FM de San Sebastián de los Reyes y también de San Sebastián Máxima 105.7 FM y San Sebastianera 88.9 FM. Estamos también en vivo a través de Aliento 100.7 FM del municipio Camatagua, Visión Camatagua 91.5 FM, Extrema 93.5 FM de Camatagua también y Costa de Oro del municipio Costa de Oro 99.7 FM. Además, estaremos retransmitiendo en horarios de 10 a 11 de la mañana a través de Cairo Radio Visión 103.5 FM de la Colonia Tovar y Élite Plus 99.9 FM a partir de las 5 de la tarde. Los días martes a través de Carrera 100.5 FM de 7 a 8 de la mañana del municipio José Ángel Lamas y La Voz de Bolívar 90.9 FM de 8 a 9 de la mañana. Y recordarles también que los días martes a las 2 de la tarde estaremos colgando la edición completa de este programa, de esta edición, en nuestro canal de YouTube. Nos consiguen en todas las redes sociales como JG Piso Colmenares, José Gregorio Colmenares en las demás. Entramos ya en lo que son las noticias internacionales. Y es que nosotros hemos tenido una semana bastante transcurrida, una semana que nos permite tener realidades para contextualizarnos en lo que está sucediendo en el mundo y por supuesto lo que está sucediendo en Venezuela. Y es que arriban al país dosis de pentavalente, polio y hepatitis B donadas por República Dominicana, más de 1.700 vacunas. Esto forma parte de ese plan de cooperación internacional, en este caso en materia de salud, entre la República Bolivariana de Venezuela y el resto de los países del mundo. Estamos interconectados con distintos países del mundo, rescatando la diplomacia bolivariana de paz. El método de entendimiento con las distintas naciones, con los distintos pueblos, es parte del espíritu diplomático que ha trabajado la República Bolivariana de Venezuela durante años y que nos permite hoy más que nunca relacionarnos en el marco del respeto mutuo, del entendimiento
el sano entendimiento entre las naciones y que hoy vemos los grandes resultados para la República Bolivariana de Venezuela. Siguen llegando insumos al país, siguen llegando ayudas, siguen tendiéndose manos para ayudar a todo el pueblo de Venezuela. Así lo informó el Ministerio de Relaciones y Comercio de República Dominicana y por supuesto en Venezuela el Ejecutivo Nacional a través de su organismo competente. Seguimos en noticias internacionales y tenemos que incendios en el sur de Francia dejan a más de 60.000 evacuados y 5.000 hectáreas calcinadas. Más de 60.000 personas han sido desplazadas de sus hogares y zonas en el verano del sur de Francia debido a la propagación de incendios forestales que mantienen en alerta a las autoridades. El dispositivo de emergencia se moviliza a miles de bomberos y voluntarios para contener las llamas, mientras el Ministerio del Interior reporta 32 focos activos que arrestan a más de 50.000 hectáreas de cobertura vegetal. Reseñó nuestra fuente para esta noticia, Noticias Telesur. Tenemos en noticias internacionales también que embajadora de Venezuela en la ONU menciona que la pobreza es creada por el ser humano y puede ser eliminada mediante sus acciones. Y acá Coromoto Godoy, embajadora de la República Bolivariana de Venezuela ante la Organización de las Naciones Unidas, destacó la necesidad de fortalecer la lucha contra la pobreza con acciones concretas y cooperación internacional. En nombre del grupo de amigos en defensa de la Carta de la ONU, su intervención, Coromoto Godoy aseguró que la pobreza es un accidente, como tampoco lo es la esclavitud. Es creada por el ser humano y puede ser eliminada mediante acciones de los seres humanos. Y nosotros queremos, saludar la iniciativa que ha tenido Venezuela para defender en primera persona, como nación, en primer momento, defender a la Carta de la creación de las Naciones Unidas. Un cuerpo programático, una norma que permite la creación de este organismo multilateral en defensa de la paz de los pueblos del mundo y en defensa de la cooperación internacional, de la solidaridad internacional, que es el idioma de los pueblos del mundo. El verdadero idioma de los pueblos es la solidaridad y lo vemos a través de mecanismos de cooperación, de entendimiento para la paz, para el encuentro entre todos los pueblos del mundo. Y Venezuela ha tomado una decisión que dentro de la palestra política ha tenido algunos señalamientos que no tienen más que una intención únicamente política. Y es que Venezuela ha tomado la decisión de retirarse de la Corte Penal Internacional, un organismo multilateral que de hace muchos años ha perdido la vigencia, ha perdido el foco y por supuesto se ha aislado de su visión, de su misión y de su objetivo. Nosotros respaldamos esta decisión que ha tomado la presidenta Delcy Rodríguez, que se ha venido trabajando desde el año pasado en la Asamblea Nacional, producto de toda la omisión que ha tenido la Corte Penal Internacional ante los ataques, la injerencia que ha tenido la República Bolivariana de Venezuela, y que se han hecho todas las acciones necesarias por la vía, por los canales necesarios, y las respuestas obtenidas nunca han sido las propias, las apropiadas para ese tipo de casos que hay en la República Bolivariana de Venezuela. Y la semana pasada el canciller anunciaba que por instrucciones de la presidenta Delcy Rodríguez, Venezuela se retira de este organismo multilateral. Félix Plasencia informaba que Venezuela notificó al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, su decisión de retirarse definitivamente de la Corte Penal Internacional. Asimismo señaló que el Estado considera que la actuación de la Corte Penal Internacional responde a un sesgo geográfico que ha concentrado de manera desproporcionada sus acciones en países de África y América Latina. Del sur global hablaba nuestra presidenta encargada. Creo que tenemos allí el audio de nuestra presidenta. Si podemos lo ponemos. Y hemos también anunciado
nuestra salida de la Corte Penal Internacional denunciando el Estatuto de Roma, porque desde su fundación, y Venezuela fue el primer país que se suscribió al Estatuto de Roma, que se adhirió, creemos en una justicia verdadera, pero en su historial ha acumulado un expediente para agredir al sur global, a los pueblos del sur, incluida Venezuela. Se ha instrumentalizado de tal manera políticamente la Corte Penal Internacional, agrediendo al pueblo de Venezuela, al Estado venezolano, que no creemos en ese tipo de organización ni de instituciones. Creemos en un mundo distinto, en un mundo nuevo, de paz, de verdad, paz verdadera para los pueblos del mundo. De nuestra presidenta encargada, hacía mención de que la Corte Penal Internacional ha tenido actuación selectiva de justicia y que ha sido aplicada mayormente en los países del sur global, es decir, los países en desarrollo, en camino a desarrollarse de manera plena, y la Corte Penal Internacional ha estado asociada únicamente a esos países. Una justicia selectiva no es justicia, y Venezuela ha tomado esta decisión, que no es desde ahorita, ha venido trabajándose desde el año 2025, y que vamos a ver en todas las redes sociales una serie de comentarios. Con algunos coincidimos. Cuando destituían al fiscal de la Corte Penal Internacional recientemente, muchos lo señalaban. Nosotros también lo señalamos muchísimo. El cuerpo de revolucionarios, de revolucionaria, también lo rechazamos por todas las omisiones que tuvo con la República Bolivariana de Venezuela, con todo el pueblo de Venezuela, sin distingo de colores políticos. Y que vemos también algunos señalamientos al Ejecutivo Nacional por esta decisión. Pero que hoy tiene un acompañante esta noticia, y es que no solo va a ser Venezuela. Venezuela lo ha hecho con dignidad y lo ha hecho desde el año pasado. No lo está haciendo ahorita por alguna instrucción política al respecto. Lo está haciendo desde el año pasado. Discusiones que se sometieron a consideración en la Asamblea Nacional, pero que son varias las naciones que van a tomar esta decisión, y es por supuesto por la inacción que ha tenido la Corte Penal Internacional en muchos de los casos, y que no guarda relación con las necesidades que tienen los pueblos del mundo en los tiempos que hoy estamos viviendo. Y es por ello que Venezuela rechaza la dimensión de todas estas políticas aplicadas, llamadas Last Wars, que perpetúa la persecución contra el pueblo de Venezuela y agrava las desigualdades que la justicia internacional debería corregir. Reiteramos nuestro compromiso con la justicia genuina, equitativa, respetuosa de la soberanía y la autodeterminación de los pueblos. Así cierra el comunicado de la Cancillería de la República Bolivariana de Venezuela, dejando claro algo, que es que seguimos acompañando las buenas iniciativas que apuntalen a una justicia equitativa, genuina, responsable y respetuosa sobre los códigos y el gentilicio de cada uno de los pueblos del mundo. Tenemos ya con esta, terminamos lo que son nuestras noticias nacionales y entramos en las noticias, cerramos las internacionales para entrar en las noticias nacionales. Yo quería comentar algo que no está dentro de este guión, y es que bueno, ayer revisando redes sociales para contextualizarnos, es responsabilidad de todos los políticos contextualizarnos de manera permanente sobre lo que está opinando la gente y sobre lo que está pasando en el mundo. Y veía, bueno, con gran preocupación la actitud de la extrema derecha. Nosotros respetamos lo que sucede en cada uno de los países del mundo, y hay gente que trata de apelarnos y de interpelarnos sobre acciones que están sucediendo en el mundo, que bueno, Venezuela siempre ha sido respetuosa de las decisiones de los gobiernos, pero por supuesto de la autodeterminación de los pueblos, es decir, la capacidad que tienen los pueblos de definir y de decidir su destino. Y veía con gran preocupación una reciente visita del presidente de Argentina, Javier Milei, a la República Federativa de Brasil. Y está bien que se logren aliar para impulsar algunos candidatos, pero la izquierda en el mundo ha recibido grandes señalamientos. Y veía con gran preocupación, bueno, no solo la actitud y el aspecto, porque ya es común,
del presidente de Argentina, sino lo irrespetuoso de llegar a una nación y respetando al presidente de esa nación. De presidente a presidente debería existir un mínimo respeto, y que hoy habla de lo que realmente es la extrema derecha en el mundo. Y veíamos a Javier Milei acompañar a Fabio Bolsonaro, candidato de la derecha en Argentina, y que la actitud, la actuación, bueno, irrespetuosa, pero de mal aspecto también, que ha tenido Javier Milei, nos permite abrir los ojos a toda la región, y que esas acciones deben frenarse. ¿Qué sucediese si otros gobernantes también fueran a Brasil y le levantaran la mano al presidente o el candidato que vaya a tener la izquierda en esa república? ¿Y qué pasaría si otro presidente también fuese a Argentina a hacer política, a levantarle la mano, a promocionar candidatos? Nosotros queremos desde acá rechazar contundentemente esas acciones que por supuesto ponen en juego el entendimiento, el buen entendimiento, el sano entendimiento de las relaciones políticas y por supuesto de los políticos dentro del medio. Bueno, vamos nosotros a lo que son las noticias nacionales, y la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, ratificó que el encuentro con autoridades del Banco Interamericano de Desarrollo reactiva espacios de cooperación y relacionamiento con esa institución financiera internacional en esta nueva etapa de recuperación tras el doble terremoto que afectó la República Bolivariana de Venezuela. Veíamos ya con esto todas las acciones que se están haciendo desde el Ejecutivo Nacional al mando y conducción de la presidenta Delcy Rodríguez, que no descansamos y no dejamos de reconocer la labor de esta misión que ha tenido la presidenta Delcy Rodríguez desde este programa. Desde el Estado Bolivariano de Aragua extendemos siempre nuestro abrazo solidario, cargado de fuerza para sostener una Venezuela con momentos complejos como el que estamos viviendo este año 2026, que nos permite incluso describir la realidad de nuestro país, pero también desnudar todo lo que verdaderamente ha sucedido. Vaya que 2026 ha tenido la República Bolivariana de Venezuela, vaya que 2026 ha tenido políticamente, socialmente, la República Bolivariana de Venezuela, con altas alteraciones, profundas alteraciones políticas y sociales, pero que hoy se hace acompañar con un doblete sísmico que pone en la palestra de la reflexión a todos los venezolanos y las venezolanas. Y siguen los organismos internacionales reconociendo a este gobierno, al Ejecutivo Nacional, a pesar de que algunos factores de la política venezolana intentan desestimar, deslegitimar al Ejecutivo, al Estado, bajo el mando y conducción de la presidenta Delcy Rodríguez. Siguen los organismos internacionales apuntalando una Venezuela en paz. Y son grandes esfuerzos, ni se imaginan cuánto esfuerzo hay que hacer para mantener, para sostener la paz en la República Bolivariana de Venezuela. Nosotros queremos agradecerle la paz de esta república hoy a Delcy Rodríguez, presidenta de la República Bolivariana, porque ha sido una misión que después del secuestro del presidente Nicolás Maduro le ha tocado sostener, y que desde el primer momento anunció una fórmula que nos permite hoy seguir transitando bajo las sendas de la paz en la República Bolivariana de Venezuela. La primera, el rescate del presidente Nicolás Maduro y de la primera combatiente, primera dama Cilia Flores. Ese es el primer objetivo que anunció la presidenta Delcy Rodríguez. Y la segunda, mantener la paz cueste lo que cueste. Y vaya que bastante nos ha costado sostener la paz, porque mientras se están dando y haciendo, realizando acciones que procuren, que estabilicen y que mantengan la paz en el país, hay factores de la política que intentan permanentemente alterarla. Y es un factor, desde el primer momento, la presidenta encargada dio estos grandes anuncios. Primero, rescatar al presidente Nicolás Maduro. Segundo, mantener la paz cueste lo que cueste. Y tercero, la gobernanza y la gobernabilidad. Darle respuesta a nuestro pueblo en función de sus necesidades. Y esta fórmula siempre ha sido atentada por la extrema derecha, por factores de la extrema derecha de la política venezolana, que no desaprovecharon ahorita este doblete sísmico también para intentar reconstruir, reactivar partidos políticos a través del dolor,
no perdonaron el dolor, no perdonaron el llanto del pueblo de Venezuela por lo sucedido en La Guaira, en Caracas, en Miranda, en Carabobo, en Falcón y en Aragua. No perdonan ni un momento para intentar hacer política desde la miseria que tienen en sus corazones y que han aprovechado este momento para, bueno, intentar deslegitimar el gran esfuerzo que está haciendo no solo el Estado, no solo el Ejecutivo Nacional, sino un pueblo completamente abocado a atender a La Guaira, y que han diseñado grandes matrices de opiniones aprovechándose de las redes sociales para alterar el sosiego, para alterar la tranquilidad y para generar indignación en todo el pueblo de Venezuela. La Guaira nos permite grandes reflexiones. Yo creo que comparto, no sé si ya tienen el video de Nacho. Yo quisiera ponerlo, a pesar de que es un poco extenso, pero que guarda relación con lo que nosotros estamos buscando hoy para una Venezuela. Difícilmente yo tenga semejanza con el pensamiento político de Nacho, pero escuchar a Nacho lo que opina hoy de quienes utilizan las redes sociales para monetizar y que se aprovechan del dolor de la gente, yo creo que es digno de que, a pesar de las diferencias, venezolanos y venezolanas nos abracemos con objetivos comunes, y uno de ellos es procurar la información real y combatir la desinformación de quienes intentan socavar el sosiego, de quienes intentan socavar la tranquilidad y generar indignación en todo el pueblo de Venezuela a través de redes sociales. Es parte de su trabajo, de su empleo, pero también, decía Nacho, de su morbo, de hacerle daño a todo el pueblo de Venezuela a través de las distintas redes sociales y comentarios que genera. Pongan allí, por favor, el video de Nacho. Ahí he visto una ola de descomunicadores, como me gusta llamarlos, que levantaron una habladuría que, si solo me involucrara a mí, yo la verdad que ni les hago caso y los dejo solos en sus cotilleos. Ya uno crea piel de caimán con los años y gana la madurez que requiere ser figura pública. Pero yo sé el cariño y la buena fe con que mi esposa se aboca a sumarle cosas positivas a los demás. Y como sé de sus intenciones, salvo en su defensa con respecto al trabajo que ella ha llevado a cabo en La Guaira, porque ha hecho un gran trabajo, aunque ella solo sea una de miles de personas que de forma independiente han estado contribuyendo. Pero yo, como venezolano, quiero dejar un mensaje muy importante. Oigan bien, no sigan a gente que un país en reconstrucción no necesita. ¿Qué puede reconstruir quien vive de la destrucción? De la destrucción de reputaciones, de la destrucción del entendimiento, de la destrucción de la objetividad, del encuentro entre coterráneos, de la destrucción de la realidad a través de la calumnia. ¿De qué empatía puede presumir quien no piensa que al malponer a alguien para ganar likes y visualizaciones está exponiendo al miembro de una familia, a un padre, a una madre, a un hermano? ¿De qué solidaridad puede presumir quien cree que su mayor aporte en estos tiempos es desenmascarar a supuestos oportunistas? Como si a las víctimas del terremoto les sirviera una noticia de esas para alimentarse, para arroparse, para resguardarse de la lluvia, para tener luz, para asearse. O como si fueran sus chismes herramientas para recuperar el cuerpo tapiado de uno de sus familiares. Esos mismos que, porque la noticia dejó de ser tendencia, ya no repostean historias y no quieren ensuciar su feed pidiendo más ayudas necesarias. Eso es preocuparse por lo que hoy está padeciendo La Guaira. Eso es lo que hace uno de estos personajes. Si lo que hacemos es oportunismo, ¿cuál de estos dos tipos de oportunismos es el que necesitamos en este momento? A ver, quienes detrás de un celular encuentran oportunidades para crear noticias en base al desprestigio de otros, cuentos que despierten el morbo de gente con tantos vacíos emocionales que necesitan sentir que no solo ellos viven un desastre de vida sin propósito. ¿Cuántos renunciaron a su trabajo por solidaridad? ¿Cuántos cerraron sus negocios por luto? Y critican a mi esposa por una llamada que hizo con su equipo desde La Guaira, trabajando desde La Guaira, que solo era para su equipo, para más nadie. Critican a mi esposa por donar batidos de proteínas a rescatistas. Donar
no vender. Porque estando ahí, te das cuenta de que la comida preparada se puede contaminar. Porque estando debajo de escombros a punto de alcanzar un cuerpo no hay tiempo para comer, pero igual da hambre. La verdad es que no los juzgo por no saber, porque hay que estar ahí para saber. No en TikTok ni en Instagram. Cada donación cuesta dinero, cuesta esfuerzo. Y mi esposa no es la dueña de la compañía para la que trabaja. Todo lo que entrega de su marca tiene que pagarlo ella. Si desprecias el negocio de cualquier persona e intentas desprestigiar la calidad de los productos que vende, si a ti no te gusta lo que hace, eso es problema tuyo porque es legal. Unos invierten su tiempo en hacer dinero y ayudar, y otros en criticar a quienes hacen dinero, por eso no tienen y tampoco ayudan. Pero eso que hacen ustedes, ¿para qué lo hacen? ¿No es para sacar provecho? ¿O es solo para convertirse en alguien reconocible? Porque si es por ser reconocidos por eso que hacen, déjenme decirles lo deplorable que son sus aspiraciones. ¿De qué manera tan paupérrima tú quieres ser recordado? Como un chismoso. Todo por vivir de la creación de contenido negativo sin importar a quién te lleves por delante. Todo por ganar seguidores. Excesivamente distante las posiciones ideológicas nuestras con las de Nacho. Súper distantes. Difícilmente coincidamos ideológicamente en muchas cosas. En la mayoría de las cosas. Pero vaya que coincidimos con él en esta reflexión sobre quienes intentan, procuran socavar siempre la tranquilidad de nuestra gente y que monetizan, utilizan las redes sociales para monetizar encima de la tragedia. Eso es la perversión de la política. Hay quienes se dedican, influencers, actores hoy de las distintas redes sociales que en vez de utilizarla para informar la verdad de manera tal que les genere tranquilidad, pero como la tranquilidad en redes sociales no se viraliza, lo que hacen es viralizar el caos que muchas veces generan ellos mismos o en su defecto que se inventan ellos mismos. Nosotros también, yo veía recientemente en redes sociales también se difunde, pero por supuesto era la posición de un periodista que también tenemos excesivamente distancia entre nuestras posiciones ideológicas, pero que también hacía una gran reflexión sobre los mal llamados influencers. Y vimos con vergüenza cómo muchos llegaron a La Guaira a tomarse fotos posando, pero otros también modelando y con actitudes cinematográficas como que si estuviesen en una película de Hollywood. Hoy no vamos a ver algo similar. ¿Saben por qué? Porque ya pasó el periodo del show. Aquí nuestro pueblo tiene que tener conciencia de eso. Todo lo que generaron y que vayan empatando uno a uno, porque cosas como esta, Dios nos permita no vivirlas de manera parecidas, iguales, pero de seguro vamos a vivir algunas similares en otros contextos. En Aragua nosotros tenemos conciencia de esto porque vivimos Tejería y El Castaño. Y era esto, pues. Todo el mundo tomándose un selfie, regalando una harina pan, 4 perolitas de agua, sin desprestigiar el gesto, claro que no, porque se valora todo el gesto de solidaridad y de ayuda que se tiene con el pueblo en situaciones como esa. Pero no puede ser la intención, el apoyo, la solidaridad acompañada de un selfie o la creación de un material audiovisual. Y lo vivimos en Tejería, lo vivimos en El Castaño, con la misma actitud, con la misma conducta, que no era más que intentar llegar para conocer, para ver lo que realmente estaba sucediendo, para desde allí generar contenido para redes sociales. Y que hoy no escapó La Guaira de eso. Y que vimos como en La Guaira, bueno, lo primero que llegaron y lo primero que anunciaron fue una alerta de tsunami, generando una alarma máxima en todo el pueblo de Venezuela. Vaya, bueno, ¿quién no se preocupa con una alerta de tsunami? Y claro que fue un terremoto, 2 terremotos de alta magnitud, pero nadie, absolutamente nadie, ni mucho menos los organismos competentes generaron esta noticia tan atroz como era la alerta de tsunami. Y lo generaron gente por redes sociales y algunos palangristas, amarillistas de la comunicación venezolana, que luego dijeron que no se estaba atendiendo, que eso también tiene un contraste. Recientemente con muchos de ellos que dijeron que en menos de 24 horas ya tenían una atención exhaustiva por parte del gobierno. Dijeron que el gobierno no había llegado, que no estaba dejando de entrar a la gente que quería ayudar.
pero vemos a su vez el testimonio de los familiares que son verdaderamente víctimas, porque algunos lograron sobrevivir y quienes no vivían allí, que estaban en su total normalidad, asistieron, llegaron para el rescate de su familia. Luego de eso generaron que se estaban desviando las atenciones. Y vaya qué irresponsabilidad tienen siempre para generar el caos. Pero ahorita en esta fase donde estamos, donde hay que primero invertir dinero para la construcción de viviendas, no vamos a ver a ningún partido político en eso. Y no vamos a ver a ningunos influencers sacando de lo que monetizan para invertir en la construcción de viviendas, de nuevos urbanismos. No lo van a hacer, sino lo que hacen es estar siempre al lado del caos. No vemos la misma fuerza. No vemos la misma vehemencia con que se actuaba los primeros días de la tragedia. Nadie habla hoy de los campamentos transitorios, de la impecable atención que se tienen a más de 20.000 personas, 20.000 hombres y mujeres allí, 20.000 familias que se tienen allí. Nadie habla de la impecable actuación que ha tenido no solo el gobierno, sino también hay voluntarios que se llegan para la atención impecable a los damnificados de La Guaira. Nadie habla de eso, nadie habla de lo bueno, nadie habla de lo propositivo. Y con esto no estoy intentando exaltar únicamente al gobierno. Hay artistas, algunos. Yo veía ya en las redes sociales de Nacho, porque no hay publicaciones de ninguna pretensión de show sobre lo que estaban haciendo en La Guaira. Y vaya que sí, están atendiendo en La Guaira. Y veía a Servando, a Florentino, a Neutro, son varios los artistas que están atendiendo en La Guaira, pero lo están haciendo, bueno, con lo que conocemos como el verdadero gesto de venezolano, ayudar sin ningún tipo de esperas a cambio de lo que están haciendo, sino desde el gesto, desde el corazón, desde la solidaridad, desde la venezolanidad. Y así vemos a varios hombres y mujeres que simplemente no son artistas, no son influencers, pero que están allí ayudando. Recientemente, una de las noticias que, bueno, se convirtió en una más de la falsa, que se tenía esperanza de vida después de 28 días. Y bueno, y vimos cómo, a pesar de ser una noticia falsa, mucha gente se alegró porque veíamos cómo transmitían en redes sociales y alcanzan unos niveles de viralización en vivo increíble, pero no lo vamos a ver sobre las buenas acciones, las noticias que se están desarrollando de la mejor manera. Con esto nosotros queremos primero pedirle al pueblo de Venezuela que tenga siempre la sapiencia, el sentir real en la búsqueda de las buenas fuentes sobre lo que está sucediendo en la República Bolivariana de Venezuela. Busquemos siempre la fuente y veamos con qué intención viene esa información y sigámosle el rastro a la maldad y a quienes intentan monetizar. Hoy son grandes las acciones que nos hacen falta por hacer y que tenemos que reconstruirla desde el corazón todos los venezolanos y todas las venezolanas. Una de las cosas que decía en el video, bueno, que si no aprendemos de lo sucedido recientemente, que va más allá de posiciones políticas, de convicciones ideológicas o de asociaciones religiosas, va más allá de eso, sino que apuntala siempre al sentir más profundo de la humanidad, del humano. Nosotros tenemos que reflexionar y que señalamos profundamente a esos actores políticos de la vida política, a esos partidos políticos que intentan reconstruirse desde el dolor de nuestra gente. Hoy también tienen una que intentaron, hoy siguen intentando criminalizar a la Gran Misión Vivienda Venezuela. Generan el caos y de la Gran Misión Vivienda Venezuela empezaron a señalar que la culpa la tenía el gobierno por haber construido malamente un urbanismo como este. Pero cuando usted empieza a ver el mapa, el triste mapa o la triste maqueta del desastre en La Guaira, se da cuenta que la mayoría de las edificaciones devastadas fueron edificaciones construidas por el sector privado. ¿Qué es responsabilidad o no? Eso no es hoy lo que nos compete. Nos compete es atender de manera exhaustiva las vidas que pudieron salvarse y darle un trato digno a los cuerpos que aún se siguen rescatando en La Guaira. Pero intentan criminalizar la Gran Misión Vivienda Venezuela, que también veía con mucha indignación de mi parte, de la parte de muchos de los venezolanos y venezolanas, como también señalaban a quienes han sido beneficiados en los 200 apartamentos que entregamos en Fuerte Tiuna para las primeras 200 familias afectadas de La Guaira.
que no son merecedores de una vivienda, decían, o que son otorgadas simplemente a chavistas. Usted revisa para donde vivamos. De seguro hay un urbanismo socialista en donde usted viva, ciudadanos que nos observan y que nos escuchan. Y revise, pregúntese si el gobierno venezolano primero no ha tenido una buena voluntad en la creación de esta política que no existía nunca. Con mucho o con poco, existen 5 millones de viviendas entregadas por este gobierno en 27 años de revolución. De manera gratuita, de manera solidaria. Y que veamos hoy si ha sido entregada únicamente a chavistas. Y vaya qué responsabilidad hoy, en vez de aplaudir, de felicitar, de alegrarse, porque se le está dando solución habitacional a 200 familias que perdieron, familiares que perdieron sus hogares en La Guaira. Lo que hacen es ponerle el amarillo a los grandes titulares de que se le está entregando apartamentos a gente únicamente chavista. Nosotros queremos desde acá señalarlo. Y bueno, queremos antes de finalizar este programa también apuntar a la conciencia del pueblo de Venezuela para lo que significa esta semana. El gobierno de Venezuela y factores de la oposición han anunciado recientemente a través de sus distintas cámaras legislativas, en este caso la Asamblea Nacional vigente, que lleva en su conducción el doctor Jorge Rodríguez Gómez como presidente del Parlamento Nacional, y por otro lado la expresidenta, la exdiputada Dinora Figuera de la extinta Asamblea Nacional del año 2015. Han anunciado que este próximo sábado, 1 de agosto, inicia una mesa de diálogo, de encuentro, de entendimiento para la búsqueda de la institucionalidad, el rescate de la institucionalidad democrática en Venezuela. Primero, nosotros queremos felicitar esta iniciativa y la felicitamos de tal manera porque esto siempre ha sido uno de los quieros del gobierno venezolano. Y usted empieza a revisarlo. En el precedente más reciente de estos 27 años de revolución, esto ha sido siempre el corazón para la política de la revolución bolivariana de Venezuela. Han pasado cosas positivas y otras no tan positivas, otras con intentos de magnicidio, con secuestro, con señalamiento y con asesinatos también. Y la respuesta siempre ha sido sacar el Cristo y poner a Dios por delante para que guíe los caminos y el sendero de Venezuela. Lo hizo Chávez en el año 2002, después del golpe de Estado. Lo hizo el presidente Nicolás Maduro, también después del intento de magnicidio en el año 2018. Pero también lo hicimos con esa misma Asamblea Nacional, que es importante que el pueblo lo mantenga en su conciencia, esa misma Asamblea Nacional que engañó al pueblo de Venezuela en las elecciones del año 2015 y que iniciaba el año 2016 en sus funciones legislativas, prometiendo que solo 6 meses le quedaban al presidente. Y con ese anuncio ya lograba viralizar lo que era la ruta de desestabilizar la tranquilidad, el sosiego y la paz de Venezuela. Pero la respuesta siempre del presidente Nicolás Maduro, la respuesta del gobierno bolivariano fue la paz. Siempre llevó a cabo acciones que preservaran la paz y en los momentos más neurálgicos pidió, solicitó, propuso al pueblo de Venezuela una Asamblea Nacional Constituyente que no es más que un instrumento que permite a todo el pueblo de Venezuela tomar las decisiones sobre el futuro. Hoy se convoca nuevamente una mesa de diálogo y nosotros felicitamos al factor del extremismo venezolano que casi nunca ha querido sentarse, pero que nunca ha cumplido acuerdos. Muchas veces se han sentado, nunca han cumplido los acuerdos. Y que han existido mesas de encuentro, de diálogo, no solo con factores políticos, sino con los distintos factores de la sociedad venezolana, religiosos, movimientos sociales, distintos gremios, acá en Venezuela. Pero que también han existido mesas de encuentro, de entendimiento para la reconciliación y la convivencia democrática entre distintos factores políticos con veedores internacionales. Lo pasó, lo vivimos con Barbados, lo evidenciamos en México, con Noruega, con Qatar, y los resultados no han sido los óptimos porque siempre hay un factor que no cumple los acuerdos. Hoy nosotros queremos poner nuevamente el corazón y la confianza en esa mesa, para que en esa mesa se discutan los principales problemas de Venezuela, los principales
problemas, las principales necesidades que tiene hoy el pueblo de Venezuela y que a través de la convivencia democrática puedan ponerse de acuerdo los políticos, las políticas en esta nueva era, en este nuevo momento que amerita la República Bolivariana de Venezuela. Nosotros queremos enviarle un mensaje a toda esa mesa, a los distintos factores que se van a sentar allí, pero también a todo el pueblo de Venezuela que ponga allí la confianza y que exhorte siempre a los partidos políticos a ponerse de acuerdo para transitar en una Venezuela tranquila, en una Venezuela en paz, en una Venezuela en desarrollo. Veíamos ayer como un factor de la extrema derecha que no ha sido convocada por razones obvias, porque alteran la paz en cada una de las acciones que se suman, ha anunciado que no va a participar y que no se hace responsable de lo que allí se acuerda. La política de Venezuela no depende de un sujeto, depende de toda la sociedad venezolana y nosotros queremos acá legitimar ese espacio de discusión política y que sirva para la reconstrucción de un concilio permanentemente democrático entre todos los partidos políticos de la República Bolivariana de Venezuela y que allí desprenda una ruta, una agenda de trabajo que priorice los principales problemas de la sociedad venezolana y que se vaya atendiendo. Los problemas de los venezolanos los resolvemos los venezolanos y las venezolanas. Ayer veía dentro de los titulares que un portavoz del Departamento de Estado decía, bueno, que los problemas de los venezolanos los resuelven los venezolanos y las venezolanas, e inmediatamente veía como un factor, uno de los del equipo de comunicación de la extrema derecha de ese partido, que no nos damos minuto para nombrar en este programa, decía que entonces es el momento de convocar y generar presión interna en Venezuela. No es eso lo que se quiere, es una mesa de encuentro, de diálogo, de reconciliación nacional, donde se pongan en el medio el interés de la nación y se aíslen siempre los intereses particulares. Eso es lo que difícilmente entienden algunos factores de la política venezolana y que nosotros apuntamos y que nosotros apelamos a la conciencia de quienes estarán en esta nueva mesa de este próximo 1 de agosto para que así pase. No es claudicar, no es doblegarse, no es capitular, es conciencia revolucionaria lo que hoy nuevamente pedimos para todo el pueblo de Venezuela a través de una mesa de diálogo. Nosotros hemos sido victoriosos y victoriosas siempre en la paz. En la anarquía ganan los odiadores, los que no quieren realmente a Venezuela sino aprovecharse de ella. En la paz gana todo el pueblo de Venezuela. Cuando son las 8:56 de la mañana, nosotros estamos finalizando este programa, esta edición 192, y con mucha alegría y emotividad por lo que significa esta nueva semana que transcurre hoy, desde hoy, lunes 27 de julio. Estamos llegando a los últimos días de julio, vamos a iniciar agosto. Venezuela sigue transitando las sendas de la paz, con una herida en el corazón, producto del doblete sísmico, pero con las esperanzas puestas primero en nuestro Padre Creador y segundo en la conciencia en todo el pueblo de Venezuela. Gracias a todos y todas por sintonizarnos. La invitación es para sintonizarnos nuevamente el próximo lunes de 8 a 9 de la mañana. Gracias a todos y todas los que hicieron posible esta nueva edición. Gracias a todos. Aquí no hay mujeres, son como machistas en este grupo. Bendiciones.